Les vamos a seguir hablando de madera, porque si les parece nos vamos de compras con Manuel, que es nuestro siguiente protagonista, que el hombre tiene que amueblar su casa, pero para encontrar el sofá y el armario que necesita, acude a una tienda solidaria en la que se puede pagar con cheques sociales. Esta tarde te acompaño de compras, Manuel. De acuerdo, pues voy a una tienda muy solidaria. ¿Aquí coges número? Sí, aquí espero mi turno y las chicas pues me atienden y pasamos para adentro. Esto avanza bastante rápido. ¿15? Sí, aquí. ¿Sí? Ven conmigo. Vamos a ver, ¿qué es lo que estabas buscando? Pues estoy buscando un comedor y un armario Muy bien. y un sofá. Vale, déjame el papel que te ha dado la asistenta social. Vamos a ver qué es lo que necesitas. ¿Cómo funciona el sistema solidario de esta tienda? Tienes que ir a la asistenta social, le pides una ayuda de lo que tú necesitas en casa y ella pues te lo concede y te lo hace en un papel. Mira, todo lo que tenemos aquí son artículos de segunda mano que pueden ser de particulares o pueden ser también de donaciones de empresas. Entonces cualquier persona puede venir. La diferencia es cuando van a caja, que unos pagan con dinero y otros pagan con cheques sociales. Son cheques que las trabajadoras sociales de diferentes ayuntamientos o entidades sociales dan a las personas que necesitan esos artículos. Entonces vienen aquí y pueden elegir el producto. Qué proyecto tan bonito. Sí, la verdad, desde la Fundación Formació i Treball lo que intentamos es ayudar desde diferentes maneras. La parte de la tienda y todas las personas que trabajan aquí o las personas que montan los muebles, como vemos, son personas con un contrato social, personas que necesitan el trabajo y que nos ayudan a también ayudar a otras personas. Una bonita iniciativa.